Gracias, presidente. Estimados y estimadas legisladoras, la mayor motivación de este dictamen positivo sobre el fuero inmunidad es la pluralidad de voces que se han manifestado a su favor. Se trata de un reclamo permanente de distintos sectores de la sociedad durante el proceso de democratización en México. Esto para motivar a que el ejercicio del poder de los altos mandos públicos del Estado se separe del camino de la impunidad. Esa pluralidad de voces también se encuentra en este recinto legislativo, en los grupos parlamentarios proponentes de las iniciativas que originaron este dictamen, la sustancia y el contenido. Me refiero a Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y el Partido de la Revolución Democrática, así como las valiosas contribuciones de ahora y del pasado inmediato del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional y de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, así como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza e incluso de legisladores independientes. El fuero, desde el siglo pasado, se constituyó en un sistema político mexicano, en una columna de autoritarismo que inmunizó a presidentes, gobernadores, legisladores y a servidores públicos para abusar del poder, afectar a las personas, violarles sus derechos, lo que maximizó en la sociedad una conducta hacia el incumplimiento y la impunidad. El fuero se colocó en la pilastra para fortalecer la degradación del sistema presidencial, bautizada por el célebre constitucionalista Jorge Carpizo como el presidencialismo mexicano, donde la autocracia del poder engendró la injusticia y las reglas informales predominaron sobre el derecho. Recordamos los asesinatos de 1968. Presidenta, ¿me permite? Sí. Ruego orden en la sala para poder escuchar el mensaje de la presidenta de la comisión. Gracias, presidente. Recordamos los asesinatos de 1968, 1971, el caso de Aguas Blancas, los crímenes del pasado, Acteal, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Ayotzinapa, Tlatlaya, los desfalcos millonarios y el vínculo de altos servidores públicos del Estado a la delincuencia organizada, entre muchos casos en los que no se ha podido vincular a proceso a servidores públicos que pudieran ser responsables de algún delito. También se reconoce la importancia histórica del fuero y la inmunidad como un instrumento para la defensa de la Constitución y para el equilibrio de poderes ante aquellos intereses mezquinos que intentaran desestabilizar al país con acusaciones falaces contra un presidente, un gobernador, un legislador o cualquier otro servidor público que en el cumplimiento del deber que afectara provechos de usureros y miserables. También se reconoce que más allá del fuero y la inmunidad persiste la impunidad, pues la realidad es atroz, sobre todo cuando se pudiera vincular a proceso a quienes han concluido su encargo y no son llamados a cuentas por la justicia, o cuando se trata de aquellos que saltan de un cargo a otro para esquivarla. No obstante, la realidad de ahora, después de esta nueva alternancia en el poder, deseada por la mayoría de los mexicanos y que se está consolidando gradualmente en las instituciones, al 1 de diciembre, no puede esperar. La sociedad reclama cambios inmediatos y uno de ellos es la demanda de quitarle el fuero y ponderar la inmunidad a ciertos servidores públicos del Estado mexicano. No es en sí misma la problemática del fuero y de la inmunidad. La problemática está en el abuso que se hizo de esta figura. Y eso es lo que nos obliga a remediar y limitar sus alcances. La dictaminadora consideró que la sujeción a proceso penal de los titulares de los poderes públicos debe realizarse sin tener como requisito una declaratoria de procedencia, como hasta ahora se tiene establecido, a condición de que el procesado se mantenga en libertad hasta que se dicte sentencia condenatoria. ¿Me permite de nuevo, señora presidenta? Yo rogaría por tercera vez
a los ciudadanos diputadas y diputados que están en sus conversaciones que se sirvieran tomar los asientos. De otra manera no podrían continuar la exposición. ¿Con qué objeto? Bueno, tiene la palabra el diputado Fernando Noroña. Diputado presidente, una moción de orden. Efectivamente es la tercera vez que usted llama la atención del Pleno. El tema que está presentando la compañera diputada es de la mayor importancia y de absoluta gravedad, requiere de nuestra atención, de nuestra seriedad, de un debate con mucha profundidad, y la mayoría de los asistentes al Pleno están como si estuvieran no sé dónde. Entonces sí quiero hacer un llamado al orden, por favor, diputado presidente. Gracias, diputado. Fueron no, seriedad sí. Lo entendí. Por favor, compañera. Gracias. La dictaminadora consideró que la sujeción a proceso penal de los titulares de los poderes públicos debe realizarse sin tener como requisito una declaratoria de procedencia, como hasta ahora se tiene establecido, a condición de que el procesado se mantenga en libertad hasta que se dicte sentencia condenatoria, en cuyo caso perdería la inmunidad y el cargo. Se considera también que el retiro de la inmunidad al presidente de la República no tendría que ser evaluada por las cámaras del Congreso, como en el caso de otros servidores públicos federales y locales. Estos últimos en los congresos de sus entidades federativas. Por lo que el presidente de la República estaría a disposición de las autoridades, las cuales tendrían que hacer efectiva la sentencia condenatoria sin menoscabo de los recursos procesales de ley. En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios de las entidades federativas por la comisión de delitos, se considera la necesidad de recabar autorización previa de sus respectivos congresos locales. Asimismo, las entidades federativas quedarían obligadas a integrar en sus respectivas constituciones políticas las mismas normas establecidas en la Carta Magna en materia de fuero e inmunidad de servidores públicos, con el propósito de consolidar un sistema congruente dentro del Estado mexicano sin menoscabar las facultades legislativas de las entidades federativas. Para dotar de un elemento de protección contra denuncias penales infundadas y posibles confabulaciones políticas, el proyecto establece que los servidores públicos con inmunidad podrían recurrir al auto de sujeción a proceso directamente en una sola instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También las modificaciones que se proponen al artículo 61 de la Constitución no solamente tienen como objeto eliminar la palabra fuero, sino también definir mejor esa inmunidad especial de las y los legisladores, la de ser inviolables por las opiniones que manifiesten, y se agrega difundan en consonancia con la nueva redacción del artículo 7º constitucional, pero ahora durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, en lugar del texto vigente que señala en el desempeño de sus cargos, el cual se ha llegado a interpretar como una inmunidad por las opiniones manifestadas solo durante el tiempo en el que se está en las labores parlamentarias y en el lugar preciso donde éstas se realizan, es decir, en las sedes legislativas. Finalmente, para acabar con las interpretaciones que tienden a menoscabar esa histórica inmunidad parlamentaria, se consideró necesario zanjar toda discusión con una reforma precisa al artículo 61 constitucional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.